Vamos a hacer nuestra oración. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Te damos toda raba, Yahweh poderoso, porque tú en este momento nos permites estudiar tu santa palabra. En estas horas de la tarde, cuando ha avanzado un poco el Shabbat, Padre Santo, te agradecemos porque podemos seguir en tu sintonía, podemos estar, Padre de la Gloria, conectados a ti en este día especial en el cual tú nos has apartado. Padre poderoso, te pido una barajota, una bendición especial por cada uno de ellos. Te agradezco porque están los hermanos en la Quejilá reunidos. Y así, Padre de la Gloria, podemos estar nosotros compartiendo las Sagradas Escrituras, unidos, Padre Santo, por lo que es el Ruach HaKodesh. Te pedimos en este momento que el Espíritu Santo, que es tu Hijo, descienda en este momento y que podamos exhortar la palabra de Yahweh y comprender, Padre Santo, acerca de lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el sagrado y bendito nombre de tu Hijo, Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem Yahweh. Vamos a estar estudiando la santa palabra de Yahweh. Hoy día vamos a ver un tema que le he puesto por título Se acerca el tiempo. Y para eso nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 6, verso 8. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro amante Salvador, Yahshua HaMashiach. Miré y allí delante de mí había un caballo pálido, con aspecto enfermizo. El nombre de su jinete era Muerte y el Sheol le seguía detrás. Le fue dada la autoridad para matar a una cuarta parte del mundo por guerra, por hambruna, por plagas y con los animales salvajes de la tierra. Amén. Amén. Baruch Hashem Yahweh. Cuando nosotros vemos la descripción que el libro de Apocalipsis 6, verso 8 nos hace acerca de este jinete que era la muerte y que le seguía el sepulcro, o sea, la destrucción, la mortandad, podemos ver que se le había dado una autoridad para matar a las cuarta parte del mundo, por guerras, por hambruna, por plagas y con los animales salvajes de la tierra. O sea, esos elementos son los que el libro de Apocalipsis capítulo 6 nos habla que serán usados para la destrucción de los seres humanos. Serían la hambruna, la guerra, plagas, animales salvajes. 4. Recordemos que el número 4 en las Sagradas Escrituras tiene por simbología totalidad, los 4 puntos cardinales, o sea, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todo el mundo, va a ser destruido también con una hambruna. También esa hambruna traerá guerras, habrá plagas, y en esa plaga y en esa falta de alimentos, los animales completarán la tarea trayendo la destrucción a la tierra. El libro de Apocalipsis capítulo 11, del verso 1 en adelante al verso 12, nos hace una descripción de los acontecimientos finales. Y le fue dada una caña de medir semejante a una vara, y dijo: levántate y mira el templo de Yahweh y el altar. Cuenta cuánta gente está adorando allí. Pero el patio fuera del templo, déjalo fuera, no lo midas, porque ha sido dado a los Goyim. Ellos pisotearán la ciudad Kadosh por 42 meses. El malaj de Yahweh le da una caña de medir para que él tome la temperatura, tome el termómetro de cómo está la santidad a Yahweh, cómo está su pueblo. Y le dice que mida exactamente entre lo que es el altar. Mira el templo, le dice, el templo de Yahweh y el altar. Y cuánta gente está adorando allí. Según lo que hemos estudiado, y ustedes han podido ver en los audios, en el audio el tiempo de angustia, el tiempo de persecución para este mundo, nos hablaba que las personas continuamente iban al lugar santísimo y iban a adorar y a dejar su ofrenda de pecado al lugar santísimo, y una vez al año se hacía la expiación por todos esos pecados. Yahshua HaMashiach, en un momento determinado de la historia, él entra al lugar santísimo para hacer la expiación de los pecados, y todas las personas que murieron hacia el pasado han sido juzgadas, y nosotros nos toca vivir el juicio que va a ser en el milenio, según las Sagradas Escrituras. Y le da una especificación en el verso 2, le dice que deje afuera, que no mida el patio del templo, que lo deje afuera y que no lo mida, porque ha sido dado para los Goyim. ¿Y quiénes son los Goyim? Goyim, una palabra hebrea que significa extranjero, que no pertenece a lo que es el pueblo de Yahweh. Quizás esa persona extranjera se hace pasar por seguidor del Mashiach, vamos a decirlo así, se hace cristiano, se hace pasar por cristiano, pero sus obras, su vida deja bastante que desear. No es una persona que profesa guardar los mandamientos de Yahweh y tener el testimonio de Yahshua HaMashiach. Sería un extranjero, y la Biblia, la Escritura, le da el nombre de Goyim. Ellos pisotearon la ciudad Kadosh por 42 meses. Pero sigamos leyendo, porque el texto de Apocalipsis capítulo 11, en el verso 3 y 4, nos da más acerca de este relato. También les daré poder a sus 2 testigos y profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Estos son los 2 árboles de olivo y los 2 menorot de pie delante del Adón de la tierra. Amén, Baruch Hashem.
Y esos dos testigos que aparecen ahí son los que profetizan por 1260 días, vestidos de cilicio, o sea, vestidos de luto, vestidos de ropas de humillación. Cuando nosotros estuvimos estudiando la profecía de las 2300 tardes y mañanas, las 70 semanas de Daniel, estudiamos también que hay un principio profético que es de día por año. Y cuando nos habla de 1260 días, ¿qué quiere decir eso? 1260 años son los que testifican. Y por ese periodo de tiempo, nosotros podemos ver que las Sagradas Escrituras nos mencionan que esos dos testigos profetizaron. Esos dos testigos son árboles de olivo. Recordemos que el olivo era uno de los árboles principales que existía en Medio Oriente, junto con la vid, con la parra. Esos dos árboles representan a los seguidores del Machía. Y los dos menorot en pie delante del Adón de la tierra. ¿Cuál es el Adón de la tierra? ¿Y por qué el libro de Apocalipsis dice Adón de la tierra? Porque supuestamente Satanás se constituyó el príncipe de este mundo. Pero el verso de Apocalipsis capítulo 11, verso 4, me dice que el Adón de la tierra es Yahshua HaMashiach. Recordemos que cuando el Mashiach muere, le quita el dominio a Satán y se constituye en nuestro representante en los cielos, en los Chamaín. Por eso el texto de Apocalipsis 11:4 nos dice que Él es el Adón de la tierra, o sea, el Señor de la tierra, nuestro representante, y también es puesto como si fuera un menorot, como ese candelabro que se encendía antes en el templo de Jerusalén. Veamos lo que nos dice el texto de Apocalipsis 5 y 6. Si alguien trata de hacerles daño, fuego sale de sus bocas y consume sus enemigos. Sí, si alguno trata de dañarlos a sí mismo, es como él tiene que morir. Ellos tienen autoridad para cerrar el cielo, a fin de que ninguna lluvia caiga durante el tiempo que estén profetizando. También tienen la autoridad para convertir las aguas en sangre y asestar a la tierra toda clase de plagas tan frecuentemente como quieran. Amén. Amén, Baruch Hashem Yahweh. ¿Quiénes son los dos testigos? Exactamente, esa es la pregunta. Entonces, ¿quiénes son esos dos testigos? Porque esos dos testigos, como nos dice ahí, tienen autoridad para cerrar el cielo. O sea, son personas poderosas, ¿cierto? A fin de que ninguna lluvia caiga durante el tiempo que estén profetizando. Como vemos ahí, tienen autoridad para profetizar y también tienen autoridad para convertir las aguas en sangre y asestar a la tierra toda clase de plagas. Vamos a ver lo que nos dice para ir descubriendo quiénes son estos dos testigos. Porque la Escritura, recordemos que se interpreta a sí misma. Apocalipsis ahora 17 y 18. Amén. Esos textos que acaba de leer nuestro hermano nos dice que ellos terminarán de dar un testimonio, o sea, van a testificar en el tiempo del fin. Recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro que está determinado para el tiempo del fin, como el libro de Daniel. Y ellos van a dar un testimonio. Nos habla de dos testigos. Y dice que la bestia que subió del mismo los va a atacar. Ese también es otro punto. Nos va dando las pistas de a poco. Los sobre va a pasar y los va a matar. Y más encima sus cuerpos los va a arrojar a la calle principal de las ciudades cuyos nombres les llama a Sodoma y Egipto. Recordemos que esas dos ciudades eran una connotación de pecado. En Sodoma y Gomorra eran ciudades las cuales se caracterizaban porque existía el lesbianismo y el homosexualismo. Porque la Escritura a nosotros nos dice que varón y hembra los creó. Ya vamos a estar viendo en otra oportunidad acerca del tema del homosexualismo. Y vamos a analizar también prácticamente algunos pasajes que supuestamente de las Escrituras nos hablan acerca de algunos hombres de renombre que tenían connotación homosexual, pero lo vamos a ver con las Escrituras. Y como leyó nuestro hermano, esas dos ciudades, Sodoma y Egipto, iban a ser baluarte de estos dos testigos también. Las ciudades donde el Adón fue ejecutado en una estaca, Sodoma y Egipto, y le hacen la connotación a esa. Y la pregunta sigue, ¿quiénes entonces son los dos testigos? Sigamos viendo los versículos, ya lo vamos a ver. Pero después de 3 días y medio entró en ellos un hálito de vida de Yahweh, se levantaron sobre sus pies y gran temor cayó sobre los que los vieron. Entonces los dos oyeron una gran voz del cielo diciéndoles, vengan acá arriba, y fueron levantados al cielo en una nube mientras sus enemigos miraban. Amén. Amén, Baruch Hashem Yahweh. Entonces, esos dos testigos, ¿quiénes son? Ya lo podemos notar. Después de 3 días y medio en profecía, ¿qué es lo que es? 3 años y medio. Vino un hálito de Yahweh, o sea, un aliento de Yahweh, y lo hizo que se levantaran en sus pies. Y gran temor cayó sobre todos los que vieron que esos testigos se levantaron sobre sus pies, no habían sido muertos, sino que después de 3 días entró en ellos un hálito de vida de Yahweh. ¿Cuál es ese hálito de vida? ¿Qué es lo que nos da vida a nosotros? ¿Por qué ese hálito de vida produce en cada uno de nosotros la connotación de que vivamos, existamos, respiremos y hagamos todas las cosas que hacemos? ¿Por qué ese hálito produce eso? ¿Cuál es ese hálito? Ese hálito, queridos hermanos, es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo.
se levantaron sobre sus pies y gran temor, y cayó sobre los que los vieron. Entonces los dos testigos oyeron una gran voz del cielo diciendo: vengan acá arriba. Y fueron levantados al cielo en una nube, mientras sus enemigos los miraban. ¿Quiénes son? Algunos dicen que son Moisés y Elías, pero eso es la parte representativa, porque los dos testigos, hermanos, veamos los textos hacia atrás para recapitular. Los dos testigos son reflejados en Moisés y Elías por la siguiente razón: porque en Moisés son reflejados los mandamientos y en Elías el Ruach HaKodesh. Entonces esas personas que son esos dos testigos son el pueblo de Yahweh en forma simbólica. El pueblo de Yahweh, los talmidín, cada uno de nosotros somos esos dos testigos que vamos a testificar el tiempo del fin, que nos va a tocar dar las buenas nuevas, porque seremos revestidos con los mandamientos de Yahweh, que sería lo que proclamamos, y además acompañados del poder del Ruach HaKodesh. Padeceremos persecución, vamos a ser perseguidos, nos vamos a encontrar en un momento sin fuerza, pero en un momento determinado el Ruach HaKodesh va a descender sobre nosotros y nos va a dar el poder de vida para salir a proclamar nuevamente las verdades, y nos vamos a levantar sobre nuestros pies para proclamar, y gran temor va a caer sobre los que nos vean, porque seremos henchidos del poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Esos somos cada uno de nosotros. Cuando dice que va a estar por 3 días muertos, ¿eso quiere decir que por 3 años no se va a hablar de religión o de Yahshua o de los mandamientos? Quiere decir que por 3 años y medio no se va a hablar porque vamos a ser perseguidos. Vamos a estar sufriendo una persecución. Recordemos que 3 años y 7 meses, 3 años, 7 meses, antes de que se promulgue la ley dominical, el pueblo de Yahweh, cada uno de nosotros, vamos a estar viendo serias dificultades, serios problemas. Ahora, queridos hermanos, pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar y vender si no tienen la marca de la bestia. Ahora, hasta el momento, estos son retenidos por los 4 malaj, por los 4 ángeles. Hay una obra que hacer todavía. Y cuando los ángeles sean soltados los 4 vientos, para que los vientos puedan soplar sobre la tierra, el apóstol Juan ve que los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades, luchas políticas, será el momento en cual los ángeles se retraerán. Yahweh controla estos vientos, a estos malaj. Y nosotros podemos tener esa seguridad en la Kejilá, que Yahweh no hará daño hasta que sean sellados en su frente sus siervos. Solo una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad serán santificados y salvados por ella. Cuando los ángeles de Yahweh dejen ya de contener los vientos, las pasiones humanas, todos los elementos que contienen esa maraña de cosas, se desenmascararán. El mundo entero se va a quedar envuelto, se va a enredar en una rutina tan espantosa como la que cayó en la antigüedad allá en la antigua Jerusalén. Ahora alguno dirá: pero nosotros somos el Israel espiritual. Recordemos, hermanos, que el pecado del antiguo Israel fue el no seguir claramente la voluntad de Yahweh. Así que, de ese modo, Israel estaba haciendo los mismos pasos, siguiendo los mismos pasos y los designios que Yahweh les había prohibido. Se fueron tras sus propios ídolos. Miren lo que dice el libro de Lucas, capítulo 19, verso 41 al 44. Vamos a darle lectura a Lucas 19, 41 y 42. Cuando Yahshua se había acercado más y podía ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: si supieras tan siquiera hoy lo que se necesita para Shalom, pero por ahora está oculto a tu vista. Amén. Amén, Baruch Hashem Yahweh. Los versos siguientes, Lucas 43 y 44. Porque los días vendrán sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán y levantarán barricada alrededor de ti, te sitiarán y te encerrarán por todos flancos, y te derribarán a tierra, a ti, a tus hijos dentro de tus muros. No dejarán una piedra sobre otra, y todo porque no reconociste la oportunidad cuando Yahweh... Amén, Baruch Hashem Yahweh. Lucas capítulo 21. Antes de eso, nosotros vemos lo que pasó con Jerusalén. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Podemos ver que no, como decía las últimas palabras, y todo porque no reconociste la oportunidad cuando Yahweh le ofreció. ¿Qué oportunidad Yahweh le ofreció a Jerusalén? ¿Cuál era esa oportunidad, queridos hermanos? Yahweh Baruch Hashem, en su misericordia, les envió a su Hijo, al Mashiach, para que ellos fueran la nación que tenían que ser. Pero por cuanto rechazaron al Mashiach, la nación de Israel quedó completamente rechazada y fue entregada la bendición que había sido instaurada en el principio, en el pacto, al Israel espiritual que somos cada uno de nosotros. Por eso decía: porque los días vendrán sobre ti cuando tus enemigos te rodeen y levanten barricadas alrededor de ti.
y te sitiarán y te encerrarán por todos los flancos. Y eso pasó, hermano, cuando el ejército romano sitió a Jerusalén, fue una cosa terrible, se les vino la debacle encima. ¿Y qué sucedió? Fue tanta la hambruna que tenían que arrojar los cuerpos por afuera de la ciudad para que no cundiera la pestilencia en la ciudad. Muchas personas en las noches salían a tratar de asesinar a alguien para traer alimento a la casa. Era una cosa pero terrible porque no había alimento. Y así como en Israel sucedió eso, exactamente los tiempos que nos toca vivir, también sucederá exactamente. Los horrores de la Inquisición serán doblemente imitados. Ahora el libro de Lucas, capítulo 21, verso 21, hermano José, déle lectura por favor. Aquellos que están en Yahudá tienen que escapar a las montañas. Aquellos que estén dentro de la ciudad deben de salir. Los que estén en el campo no pueden entrar en ella. Amén. Amén. Lucas capítulo 21, 22 y 23. Vamos a leer a ver hasta el 24. Porque estos son los días de venganza, cuando se hará realidad todo lo que está escrito en el Tanakh. Qué tiempo tan terrible será para las mujeres preñadas y las madres amamantando, porque habrá gran calamidad en tierra y juicio sobre el pueblo. Amén. El verso 24. Algunos caerán a filo de la espada, otros serán llevados a todos los países de los Goyim, y Jerusalén será pisoteada por los Goyim, hasta que el tiempo de los Goyim haya terminado. Amén. Amén, Baruch Hashem. Nosotros, hermanos, que estamos viviendo en este tiempo del fin, podemos darnos cuenta que los acontecimientos se están suscitando uno tras otro y cada vez más rápido. Y por eso el texto de Lucas capítulo 21 nos decía ahí que en Yahudá tienen que escapar a las montañas. ¿Y quiénes son los que pertenecen al pueblo de Yahweh? El pueblo de Judá, ¿en quién es representado? ¿Quién representa al pueblo de Judá en estos momentos? Lo representan a quien el Padre hizo una promesa, que él sería su Adón, si guardaban sus mandamientos. Entonces, ¿quién sería el pueblo de Judá espiritualmente hoy día? Seríamos cada uno de nosotros, hermano. Nos habla la Escritura que tendríamos que escapar a las montañas, y aquellos que estén dentro de las ciudades, les da la orden de salir de esas ciudades, deben salir de ahí. Los que estén en el campo no pueden entrar a ella. ¿A dónde? A la ciudad, hermano. Si hay alguien que está viviendo en el campo, no puede ir nuevamente a la ciudad, porque el llamado era, sal de la ciudad. Ándate ¿a dónde? A las montañas, a los lugares lejos, a los campos. Aléjate de esos lugares, aléjate de la ciudad, ándate a los campos. Pero por ahí uno viene y dice, no, yo me voy a la ciudad. Y ahí el mensaje le dice clarito, a los que están en el campo, no vayan a la ciudad, no entren allá. ¿Pero por qué? Porque estos son los días de venganza, cuando se hará realidad todo lo que está escrito, ¿dónde? En la Tanaj, hermanos, lo que está escrito en la Tanaj, porque se va a hacer realidad, nos dice ahí clarito. ¿Qué tiempo tan terrible será para las mujeres que estén preñadas, que estén a punto de dar a luz? Porque es complicado, las mujeres ya no pueden dormir de un lado, no pueden dormir del otro, boca abajo ya no pueden dormir, porque es tiempo complicado para ellas, porque están a punto de dar a luz. Y más encima, en medio de una crisis, tener que salir corriendo. Por eso la Escritura lo refiere así. ¡Ay de las mujeres preñadas, de las madres que están amamantando! Porque habrá gran calamidad en la tierra y juicio sobre el pueblo. El verso 24 que acaba de leer nuestra hermana Olga, dice que algunos caerán a filo de espada, o sea, los van a matar. Otros serán llevados a los países de los Goyim, a los países de la gente ignorante, a los países de la gente que aborrece los mandamientos de Yahweh. Y Jerusalén será pisoteada por los Goyim, por los extranjeros. Hasta que el tiempo de los Goyim haya terminado, hasta que su tiempo, porque hay un tiempo determinado para el tiempo de la gente que se ha vuelto soberbia, que se ha vuelto contumaz para la palabra de Yahweh, llegue. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan, hermanos, requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de la prueba más dura. Los que solo ejercitan la fe están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos. Aquellos hermanos que ejercitan una fe poquita así, mira, te doy solamente lo que yo quiero darte, no te lo doy completo, te entrego mi fe a la mitad, están en manos de caer ante una prueba más dura y ante los demonios, los engaños de los demonios y el decreto que violentará las conciencias, como la ley dominical. Y ahora, aún en caso de soportar la prueba, hermanos, en el tiempo de angustia se verán sumidos en mayor aflicción, porque no se acostumbraron a confiar en Yahweh. Cuando hubo tiempo de confiar en Yahweh, no se acostumbraron. Las enseñanzas de fe que hayan descuidado
tendrán que aprenderlas bajo terribles amenazas, bajo terrible peso de desaliento. O sea, todo lo que no se aprendió en tiempo de holgura, lo vamos a tener que aprender en tiempo de estrechura. Deberíamos de aprender ahora, hermanos, a conocer a Yahweh, poniendo a prueba las promesas. Los ángeles toman nota de cada oración ferviente y sincera que se realiza. Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes que destruir la comunión con Yahweh. La mayor pobreza y la más absoluta abnegación con la aprobación divina valen más que las riquezas, los honores, las comodidades y la amistad sin ella. Hoy enfrentamos a tantos productos que amenazan con destruirnos. Nosotros deberíamos de leer con suma atención el libro de Mateo, el capítulo 10. Porque hoy día, hermano, nosotros podemos ver cómo la sociedad humana, personas inescrupulosas que no les interesan nada más que llenar sus bolsillos y sus arcas, están pendientes de matar a la humanidad con diferentes tipos de productos. Hoy podemos ver, ayer creo que le enviaba unos links de unos informes a la hermana Erika referente a los productos transgénicos, productos que han sido manipulados genéticamente para que duren más, productos en los cuales ahora tú puedes tener tomates todo el año, aunque sea pleno invierno, tú puedes tener tomates. Y son tomates robustos, firmes, que si tú lo partes y no tienen sabor a tomate, modificados genéticamente, para que cuando los aviones fumiguen estos alimentos, el pesticida no los dañe. Pero ¿qué pasa? Al consumir estos alimentos, dicen, no, pero si eso se elimina a través de la digestión, podemos eliminar completamente estos productos que han sido modificados transgénicamente. Sorpresa, hermanos, ya se encuentra en la sangre. Más de 300 abortos espontáneos registra el país de Argentina. Más de 400 casos de niños con malformación congénita, producto de estos alimentos. El maíz, la soya, tenemos también diferentes productos. Gracias a Yahweh que aquí donde vivimos, hermanos, no ha existido esa manipulación porque la gente tiene sus propias semillas y no ha entrado en ese jueguito del gobierno. Pero esto va a ser mundial. Recuerden que hace tiempo atrás yo a ustedes les dije, no hace mucho, les dije que la guerra del fin y las personas, ¿cómo iban a ser eliminadas? Iban a ser eliminadas a través de la carne, la leche y el huevo. ¿Recuerdan ustedes? Los huevos vienen de las gallinas. ¿Y qué comen las gallinas? La mayoría de las gallinas son alimentadas con maíz. Maíz que ha sido manipulado genéticamente por la empresa Monsanto a nivel mundial. Podemos también ver los animales que le dan avena, le dan alfalfa, le dan maíz. También las carnes han sido manipuladas. De las vacas viene la leche. Y ahí tenemos el huevo, la carne y la leche. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podremos comer? Porque a la larga esto desarrollan enfermedades, hermano. Desarrollan cáncer. Enfermedades en las cuales el pueblo de Yahweh se va a ver ofendido tarde o temprano. ¿Y qué vamos a hacer? Por eso, como les decía hace poco, hermano, necesitamos una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que por hoy nosotros no poseemos. Una fe que nos permita no desmayar, a pesar de que sean las pruebas las más duras. El libro de Mateo capítulo 10, verso 1 al 3. Vamos a leer completo este libro, porque este libro de Mateo capítulo 10 nos da la enseñanza de cómo podemos resistir, qué es lo que podemos hacer frente a esta crisis inminente que viene sobre el pueblo de Yahweh. Hermana Piedad, déle lectura a Mateo capítulo 10, verso 1 al 3. Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero Simón, que se llama Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Amén. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Amén, Baruch Hashem Yahweh. Mateo 10, 5 al 8. A estos 12 envió Yeshua, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no irán, y en ciudades samaritanos no entren, mas vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, proclamen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Amén. Amén. Baruch Hashem Yahweh, tremendas palabras que nos dice el libro de Mateo capítulo 10, versos 5 al 7, 5 al 8. Nos dice eso, clarito, Yahshua HaMashiach nos manda a hacer una obra médico misionera y nos dice que vamos tras las ovejas perdidas de la casa de Israel.
¿Cuál casa perdida de Israel? La casa perdida de Israel se refiere a todos los que aceptan a Yahshua HaMashiach como su Adón, que guardan los mandamientos de Yahweh, que tienen la profecía para testificar. Esas son las ovejas de la casa de Israel que están perdidas. Esas personas que necesitan conocer de las Escrituras. Esas personas que tienen el interés genuino. No esas personas como la que les dicen hoy día a la hermana cuando andaba repartiendo las predicaciones en audio en Shabbat y le dice, no, es que yo estoy bien, no necesito nada. Me recuerda inmediatamente el mensaje a la Odisea. No, yo no necesito nada, estoy bien. Sin embargo, hermanos, el mensaje a la Odisea ese, no sabes que eres un desventurado, un pobre, un ciego, desnudo, y que necesitas de mí, necesitas del Mashiach, necesitas. Escúchame, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré en él y cenaré con él y él cenará conmigo. Personas que dicen que no necesitan del Mashiach, pero la verdad sí los necesitan. Y con la función específica de cada uno de nosotros, sanemos a los enfermos, hermanos. Limpien los leprosos, las personas que tienen heridas, limpiarlos. Aquí viene un poco más complicada la cosa porque para esto necesitamos un poco de fe. Resuciten muertos. ¿Quién puede resucitar un muerto hoy día? Nadie puede hacerlo porque no capacitamos en cuanto a la fe que tenían ellos, pero podemos hacerlo. No es algo difícil, podemos lograrlo si nosotros nos ponemos en las manos del Adón Yahshua HaMashiach. Echar fuera demonios y sobre todo, de gracia recibisteis. Y de gracia también dad. O sea, yo te echo el espíritu de demonio, pero ¿sabes qué? Te sale tantos dólares. Ah, si tú estás enfermo, mira, y tú, qué sé yo, tienes este problema estomacal, ¿sabes qué? Te sale tanto dinero. Yo te ayudo el problema, pero te va a salir tanto. Yo conozco tu enfermedad, yo sé cómo la puedo curar, yo sé cómo te puedo ayudar, pero tienes que hacerme un chequecito. Y eso es todo el tiempo. Por eso la Escritura nos dice clarito, enfáticamente, porque de gracia recibiste el conocimiento, dalo de gracia. No se cobra, es gratuito porque es un don de Yahweh. Baruch Hashem. El texto de Mateo capítulo 10. Verso 9 al 12. No lleven oro ni plata, ni cobre en sus bolsas, ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. En cualquier ciudad o aldea donde entraren, investiguen quién sea en ella digno y reposen allí hasta que salgan. Y entrando en la casa, salúdenla. Esos textos nos dan a entender, hermanos, que no tenemos que llevar oro. ¿Qué quiere decir eso? Ni plata ni cobre en sus bolsas. Y ahí te está nombrando los elementos, el oro, plata y bronce. Se parece a los Juegos Olímpicos esto. Pero dicen, no lleves oro, ni plata, ni cobre. O sea, ¿qué quiere decir? No lleves dinero. O sea, lo que Yahweh está diciendo, tú vas a depender de mí. Completamente vas a depender de mí. No vas a depender de tus propias fuerzas. Ya no vas a depender de tu trabajo. Porque yo te quiero íntegro, consagrado directamente para mí. Para que tú veas que yo soy tu Elohim. Y yo soy tu sustentador, tu proveedor. No me lleves alforja para el camino. O sea, no te preocupes. Ni dos ropas de vestir. No te preocupes si vas a llevar el calzado. Ni vas a llevar bastón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su alimento. Y si tú estás haciendo la labor de Yahweh, ¿cómo te vas a alimentar? Yahweh va a proveer de una u otra forma para que tú te alimentes y que no te falte nada. Y ahí nos dice clarito que en la ciudad que nosotros entremos tenemos que investigar primeramente si tenemos que reposar en algún momento en esta huida, si esa persona es digna. ¿Quién es una persona digna? Una persona digna es una persona que tiene principios referentes al Mashiach, porque esos cambian a una persona, lo hacen diferente. Y vamos a poder reposar ahí. Y vamos a entrar. Y entrando en la casa tenemos que saludar. No llegar y entrar. ¿Ah? Algunos entran y llegan y entran y ni siquiera saludan. Modales de cortesía, de cómo debemos de comportarlos. Mateo 10 del 13 al 15. Si la casa es digna, la paz de ustedes vendrá sobre ella. Mas si no es digna, su paz se volverá a ustedes. Cualquiera que no los recibe ni oye sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. De cierto les digo que el castigo será más tolerable para la tierra de los de Sodoma y los de Gomorra en el día del juicio que para aquella ciudad. Amén. Yahweh manda una sentencia a los que no quieran recibir la palabra de Yahweh, a los que no quieran recibir a sus mensajeros. Mateo, capítulo 10, versos 16 al 20. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y cuídense de los hombres, porque los entregarán en concilios y en sinagogas los azotarán. Y aún a príncipes y a reyes serán llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando los entregaren, no se apuren por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado qué han de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Amén.
Baruch Hashem Yahweh. Mateo capítulo 10, versículos 16 al 20 nos está dando una profecía que en el tiempo del fin seremos perseguidos, seremos llevados a las cortes, seremos azotados, seremos puestos en la sinagoga, seremos puestos como testigos para los gentiles, pero más podremos hablar y testificar porque el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nos dará palabra para entregar cuando seamos juzgados. Tiempo de angustia y tiempo difícil vendrá sobre cada uno de nosotros. A Mateo capítulo 10, verso 21 al 24. Y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y ustedes serán aborrecidos de todos por mi nombre. Mas el que soporte hasta el fin, este será salvo. Mas cuando los persiguieren en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabarán de andar todas las ciudades de Israel, que no venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su amo. Amén. Amén. Baruch Hashem nos habla acerca de una igualdad entre los hermanos, entre el discípulo y el maestro, y el siervo más que su amo. Somos todos iguales ante Yahweh, Baruch Hashem. Y nos habla ahí también, nos da un consejo importante. Nos dice, todos tendrán que venir hasta el Hijo del Hombre. Los que se van a salvar tendrán que acercarse a Él. Y el motivo de la persecución es por causa de su nombre. Porque nosotros ya no le nombramos Jesús, no le nombramos Dios, no le llamamos Jehová o Jehová, como se andan inventando nombres por ahí. El nombre es Yahweh. Por ese nombre nos van a buscar y sabemos en quién hemos creído. Porque no hemos sido contaminados con doctrinas griegas, con doctrinas que fueron leudadas. Por eso seremos perseguidos, porque marcamos una diferencia en cuanto al propósito de salvación, en cuanto al mensaje final que tendremos que proclamar en algún momento. Cuando seamos henchidos del poder del Ruach HaKodesh, podremos llevar este mensaje a nación, tribu, lengua y pueblo, y todo el mundo conocerá que el sello de Yahweh es el Shabbat, y que sus hijos lo proclaman de día y de noche. Mateo capítulo 10, verso 25 al 27. Le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al padre de la familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde los terrados. Amén. Frente a este grupo de alimentos que se están dando hoy día, que son los alimentos transgénicos, que tienen por único propósito eliminar a los países del tercer mundo, a los países que son como Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil, países que les ha costado levantar producto de que ellos fueron sumidos en la ignorancia producto del catolicismo. Son países en los cuales están siendo atacados con productos transgénicos, productos que están trayendo la muerte. Pero la Escritura nos dice una cosa referente a esto. Nosotros seguramente nos podremos preguntar, ¿y qué podremos comer? Si hoy tú te quieres comer un maíz y el maíz ya está manipulado genéticamente, y sabemos que si nos comemos ese maíz nos va a producir un cáncer, nos va a producir alguna enfermedad o quizás alguna pestilencia o algo que caiga sobre nosotros, Yahweh nos hace una promesa. Nos da un consejo, nos dice que no nos olvidemos del blanco, que no nos olvidemos en estos tiempos de crisis y angustia. ¿Qué vamos a hacer cuando venga el terremoto? ¿Qué vamos a hacer cuando venga la persecución sobre cada uno de nosotros y nos quieran matar a espada, a cuchillo, y nos quieran encerrar y nos quiten nuestros hijos y a nosotros nos encarcelen en un lugar y los hijos se vayan a parar con otra familia para otro lugar? Y todo esto, como tú ves en la película de la última batalla, es una fiel reflejo de los acontecimientos finales. ¿Qué podremos hacer cuando estas cosas sucedan? Nada más que, hermanos, confiar en la promesa de Mateo 10, 28, versículo 29. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el crematorio. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin su padre. Amén. Amén, Baruch Hashem Yahweh. Entonces no nos podemos preocupar, hermano. No nos tenemos para qué preocupar si nosotros tenemos un Elohim vivo y eficaz en el cual hemos confiado. Él se va a preocupar, hermanos, de cada uno de nosotros. Recordemos lo que pasaba con el apóstol Shaul. Al apóstol Shaul, hermano, el apóstol Pablo, era mordido por serpientes venenosas, y no cualquier serpiente. No te estaba mordiendo la culebrita que anda por el jardín por ahí, no, hermano, te mordían cobras venenosas.
la cobra imperial, el aspid, que son animales ponzoñosos que te matan en menos de un minuto. Todo tu organismo se contrae, los músculos se contraen a tal forma que te ahogas con tu propia saliva. Ese tipo de animales mordía al apóstol Shaul y sin embargo no le pasaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tenía un propósito que cumplir y nadie en este planeta, por más mutaciones genéticas que te metan en los alimentos, nada te va a destruir porque nadie se opone al plan que Yahweh tiene trazado en tu vida. Podrán caer 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, dice la profecía del Salmo 91. Y esa palabra es viva y eficaz, hermano. Así que no debemos de temer, debemos que mantener nuestra fe, que nada decaiga y tratar de hacer que Yahshua HaMashiach sea el Adón de nuestras vidas. Confiando plenamente en Él, confiando ciegamente, una fe cual nunca se ha ejercido hasta en los tiempos que nosotros tenemos conocimiento, una fe más grande que la que tenían los apóstoles, porque hoy día se ven cosas más terribles que se veían en la antigüedad. Por esa razón, como hijos de Yahweh debemos de permanecer unidos, confiando, hermanos, que tenemos un Redentor que pelea nuestras batallas y que no va a dejar a sus hijos a merced de las pestilencias que ataquen a la tierra. La Escritura nos dice que el Padre se va a preocupar de nosotros, así como se preocupa de los lirios del campo. De tal manera amó Yahweh al mundo, que dio a su incomparable Hijo para que nosotros pudiéramos tener salvación y sanidad. Baruch Hashem Yahweh. El tiempo de angustia, hermanos, cual nunca fue desde que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces nosotros tenemos que tener una experiencia que hoy no poseemos y que ninguno puede lograr debido a nuestra indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que nos esperan no resultan ser tan grandes como uno se los había imaginado. Pero ese no es el caso. Con respecto a la crisis que nos espera, la imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Yahweh. Y lo repito una vez más, en ese tiempo de angustia, cada alma, cada hermano deberá sostenerse por sí sola ante la presencia de Yahweh. El profeta Ezequiel, capítulo 14, verso 19 y verso 20. Oh sí, yo traigo una pestilencia sobre la tierra y derramo mi furia sobre ella en derramamiento de sangre para destruir hombre y bestia. Aun si Noah, Daniel y Job estuvieran en ella, como vivo yo, dice Yahweh, ellos no salvarían ni a un hijo ni una hija, solo ellos se salvarían a ellos mismos por su justicia. El verso 21 al 23, hermana Piedad. Porque así dice Yahweh, aun si yo inflijo mis 4 juicios sobre Jerusalén, espada, hambruna, bestias malignas y pestilencia, para destruir ambos hombres y bestia. Aún habrá un remanente en ella que ha escapado, incluyendo ambos hijos e hijas, cuando ellos salgan a ti y tú veas sus caminos y sus pensamientos. Entonces tú serás consolado sobre la calamidad traída sobre Jerusalén, sobre todo lo que yo he hecho a ella. Ellos te consolarán cuando veas sus caminos y sus pensamientos, y entenderás que no fue sin una buena razón que yo hice lo que hice en Jerusalén, dice Yahweh. Amén. Amén, Baruch Hashem. Como podemos ver, hermanos, Yahweh nos consolará sobre la calamidad y traerá sobre Jerusalén, sobre todo lo que yo he hecho de ella. Él nos va a ayudar en los tiempos finales. Él será nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Quiera Yahweh, hermano, que nos ayude a soportar la prueba, a tener esa fe que por hoy no tenemos, esa confianza en el Mashiach que hoy día necesitamos más que nunca. Y recordemos la promesa del Salmo 91. Caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, más a nosotros no nos llegará nada. Vamos a comer, vamos a beber y tranquilamente confiando en que nuestro Adón nos va a proveer todo lo que necesitamos y el resguardo para nuestra salud, porque conforme a eso nosotros hemos dejado una alimentación que no corresponde y hemos dejado de alimentarlo de productos que no dan beneficio para el cuerpo. Por esta razón nosotros tenemos que tratar de esforzarnos y tener solamente una alimentación que el Padre da una aprobación y no tratar de ir tras nuestros propios caminos y nuestras propias concupiscencias. Más bien, siendo fieles podremos resistir el día malo. Que Yahweh nos dé bendición a cada uno de nosotros, nos ayude y nos dé la esperanza y la fe que hoy por hoy necesitamos más vívida que nunca. Que Yahweh les dé shalom, queridos hermanos.